Cuando mi hijo murió, mi nuera me dijo con frialdad: no dramatices. Haz tus maletas y aprende a sobrevivir. Viví en el coche durante 2 semanas, luchando contra la humillación y el frío. De pronto, recibí una llamada inesperada del abogado de mi hijo con una noticia impactante: 8 millones escondidos en una cláusula secreta. Esa llamada lo cambió todo. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Esta es mi propiedad ahora, Norman. Haz tus maletas y lárgate. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Me tambaleé hacia atrás, aferrándome al marco de la puerta para no caer. Lorraine estaba allí, en lo que había sido mi sala durante 3 años, con los brazos cruzados y unas llaves nuevas colgando de sus dedos perfectamente cuidados. ¿De qué estás hablando, Lorraine?, pregunté con incredulidad. Acabamos de enterrar a Kieran esta tarde. Exactamente. Se hizo a un lado y me mostró las cajas apiladas junto a la ventana. Mis pertenencias ya estaban embaladas. Kieran se fue, lo que significa que su obra de caridad también terminó. En las cajas reconocí la letra de mi padre, escrita décadas atrás: herramientas de Norman, ropa de invierno. Había revisado todo mientras yo estaba en el funeral. Planeó esta emboscada en el momento más bajo de mi vida, mientras yo lloraba a mi hijo. Hablemos como personas razonables, atiné a decir. Necesito tiempo para ordenar mis cosas. El tiempo se acabó cuando Kieran murió. Aprende a sobrevivir por ti mismo. La crueldad de su voz era quirúrgica. Llevaba 3 años viviendo allí, recuperándome de mi derrame cerebral, convencido de que esa casa era mi hogar. El cuarto de invitados donde había vuelto a caminar, la cocina donde Kieran y yo compartíamos desayunos de domingo, todo, de pronto, se volvió territorio ajeno. Un golpe en la puerta interrumpió mi desconcierto. La sonrisa de Lorraine se volvió depredadora al abrir. Clement. Llegas en el momento perfecto. El abogado entró, con su portafolio en mano y el abrigo caro cubierto de nieve de febrero. Lo reconocí. Clement Stern, lo había visto en varias cenas de negocios de Kieran. Evitó mirarme mientras colocaba documentos legales sobre la mesa de centro. Señor Kellogg, todo está legalmente archivado. Tiene 30 minutos para recoger sus pertenencias y desalojar la casa. ¿30 minutos? Mi voz se quebró. He vivido aquí 3 años. Como invitado, interrumpió Lorraine. Invitado de Kieran. La casa ahora es mía, y usted está invadiendo propiedad privada. Clement se acomodó las gafas, sin levantar la vista. El testamento se leyó ayer. La señora Kellogg heredó todos los bienes. Es completamente legal. La habitación comenzó a dar vueltas. Ayer, mientras yo elegía flores para el funeral de mi hijo, ella ya reclamaba su premio. Las cajas apiladas tenían ahora todo el sentido. Ella sabía exactamente cuánto debía esperar. ¿A dónde se supone que voy a ir?, pregunté desesperado. Ese no es mi problema, replicó Lorraine, levantando una de las cajas. En la parte superior asomaba la foto de mi padre. Resuélvelo como todo el mundo. La dejó caer en el concreto con un estruendo que resonó en todo el vecindario. La foto salió disparada y quedó esparcida en la acera. Mi padre, en uniforme de la marina, sonriendo a la cámara. Me agaché torpemente para recoger los pedazos mientras Lorraine regresaba por otra caja. Esto es una locura, le grité siguiéndola. Kieran jamás habría querido esto. Kieran está muerto, soltó sin inmutarse, arrojando otra caja. Mis medicamentos rodaron por el camino. Y yo ya terminé de fingir que me importa su padre acabado. Las palabras ardieron, pero lo que me asustaba era su eficiencia. Ni una lágrima, ni un titubeo. No era el dolor quien hablaba, era cálculo frío. Había esperado este momento. Clement salió con más cajas, acomodándolas en la cajuela de mi Honda Civic. El coche que Kieran me había comprado después de mi derrame, cuando ya no podía manejar mi vieja camioneta.
Ahora sería mi único refugio. Por favor, suplicaba mientras apilaban las cajas en el asiento trasero. Solo hasta que encuentre a dónde ir. No, respondió Lorraine, cerrando la puerta del coche de un portazo. Tuviste 3 años de renta gratis. Es hora de mantenerte solo. Una botella de medicinas rodó bajo el coche. Me arrodillé para recogerla, con las articulaciones artríticas protestando. Cuando me incorporé, Clement me extendía discretamente una tarjeta. Depósitos de almacenamiento, susurró. Por si necesita soluciones temporales. Lorraine le arrancó la tarjeta de la mano. Él no necesita soluciones. Necesita largarse. La última caja contenía mis equipos de rehabilitación, bandas elásticas, agarraderas, las herramientas con las que había aprendido de nuevo a escribir. Lorraine la vació sin cuidado, dejando que todo se desparramara por el asiento. ¿Las llaves?, exigió. Le entregué la llave de la casa con los dedos entumecidos. Ella la probó inmediatamente en la cerradura, luego la guardó en su bolso. Ese gesto, tan pequeño, me dolió más que todo lo anterior. Si no te has ido en 5 minutos, llamo a la policía. Me subí al Honda con las manos temblorosas. Puse en marcha el motor. Por el retrovisor vi a Lorraine cerrar la puerta de lo que había sido mi hogar. Escuché el clic de las nuevas cerraduras. El coche se alejó de la acera, llevándome a la oscuridad de febrero, sin rumbo. El motor del Honda zumbaba en las calles vacías de Denver mientras la conmoción daba paso a la aplastante realidad. 9 de la noche y no tenía dónde dormir. La calefacción apenas funcionaba y ya había gastado 1 hora conduciendo sin rumbo, quemando gasolina que no podía permitirme. El Walmart de East Evans parecía un refugio, luces brillantes, cámaras de seguridad, otros coches esparcidos en el estacionamiento. Aparqué en la parte trasera, lejos de la entrada pero lo bastante cerca para sentirme seguro. El asiento apenas se reclinaba a 30 grados. La espalda ya me dolía. El 15 de febrero se convirtió en la noche más larga de mi vida. Dormité a ratos, despertando cada hora para encender el motor y tener un poco de calor. A las 3 de la madrugada, un guardia de seguridad golpeó mi ventana. Un chico joven, seguramente estudiaba en la universidad. «¿Está bien, señor? ¿Problemas con el coche?» «Sí, mentí». «Estoy esperando a la grúa». Asintió y se fue, pero supe que no podía quedarme mucho más tiempo. Al amanecer, mi cuello estaba rígido y mi pierna izquierda completamente dormida. Las secuelas del derrame siempre eran peores cuando no podía moverme. A las 6, el McDonald's de Colfax abrió. Pedí un café y usé el baño para lavarme la cara y cepillarme los dientes en el diminuto lavabo. El espejo me devolvió la imagen de un extraño, barba de varios días, ojeras profundas, aún con la ropa del funeral. La mujer que limpiaba mesas no dejaba de mirarme con lástima. La oficina de servicios sociales en el centro no abría hasta las 9. Esperé 3 horas viendo cómo atendían primero a personas más jóvenes, con hijos pequeños. Finalmente, una mujer cansada pero de ojos amables revisó mi situación. «Señor Kellogg, tenemos una lista de espera de 3 meses para vivienda para mayores. Los refugios de emergencia exigen salir a las 7 de la mañana y regresar después de las 5. No permiten guardar pertenencias». «¿3 meses?» murmuré. Apenas tenía $200 en efectivo y un coche lleno de cajas. Mis medicinas costaban 60 al mes y necesitaba gasolina para sobrevivir. ¿No hay nada temporal?, pregunté. Programas de asistencia familiar, pero necesitaría un pariente. Se detuvo al leer mi expediente. Lo siento. Su hijo era su único contacto familiar. Al volver al coche, los recuerdos me golpearon. Kieran con 25 años, nervioso antes de iniciar su consultoría. Le había dado $15,000 de mi fondo de jubilación, todos mis ahorros, para cubrir el alquiler de su primera oficina en el distrito de Lodo. Ese día me abrazó y me prometió que me lo devolvería. Nunca lo hizo. No porque fuera desagradecido, sino porque ambos sabíamos que no era un préstamo,
era la inversión de un padre en el futuro de su hijo. Ahora, ese futuro había muerto con él. La segunda noche intenté dormir en otro Walmart, esta vez en Aurora, con la esperanza de no encontrarme al mismo guardia de seguridad. Aparqué entre dos camiones, menos visible. Me preocupaba la batería del coche. Encenderlo tantas veces para calentar el interior acabaría agotándola y no podía pagar una recarga. Racioné la calefacción, encendiéndola solo 15 minutos cada hora. Mis articulaciones se endurecían en el frío y ya me quedaban pocas pastillas de las que se habían desperdigado durante el desalojo. Dormí a ratos, entre estremecimientos. El 17 de febrero me golpeó la peor realidad hasta ese momento. Había estado sobreviviendo con el menú económico de McDonald's, pero ni siquiera eso era sostenible. Mi último billete de $20 debía alcanzar para gasolina y comida durante varios días. Compré una sola hamburguesa y me senté en el coche, mordiéndola lentamente, intentando que durara una hora. La memoria me asaltó de nuevo. Acción de gracias, hacía 2 años. Lorraine llevaba 3 semanas enferma de gripe, y yo me encargué de cuidarla mientras Kieran viajaba por negocios. Le preparaba sopa casera, administraba sus medicamentos, incluso la ayudé a ducharse cuando estaba demasiado débil para mantenerse en pie. Entonces me dio las gracias, con lágrimas en los ojos, llamándome su héroe. La misma mujer que ahora había lanzado mis pertenencias a la calle. El 18 de febrero, la desesperación me empujó a llamarla. Quizá, si le explicaba mi situación, si apelaba a lo poco de humanidad que pudiera quedarle. El número que usted marcó ha sido bloqueado por el suscriptor. No desconectado, bloqueado. Había previsto mi intento y cerrado esa puerta también. Ya no era el dolor el que hablaba, ni el estrés. Era una eliminación sistemática de Norman Kellogg de su nueva vida. Sentado en el estacionamiento del McDonald's, lo entendí por fin. Lorraine no había actuado por impulso. Había planeado mi desalojo cuando el cuerpo de mi hijo aún estaba tibio. Cada detalle calculado, cada salida cerrada. Y esa certeza trajo algo inesperado. No desesperación, sino claridad. Por primera vez desde la muerte de Kieran, mi mente se sentía nítida, no confusa. El shock se desvanecía y, debajo, surgía algo más duro. Arranqué el Honda y conduje hacia la biblioteca pública de Denver. Mañana estaría abierta, y allí podría pensar en calor, investigar mis opciones, averiguar qué derechos me quedaban. Pero esa noche, acurrucado en el asiento del coche para otra madrugada sin sueño, me hice una promesa. Lorraine creía haber destruido a un viejo roto. Estaba a punto de descubrir que había despertado otra cosa muy distinta. La sucursal central de la Biblioteca Pública de Denver se convirtió en mi santuario. Cálida, silenciosa, con ordenadores y baños que parecían lujos después de 3 días viviendo en el coche. Llegué cuando abrieron a las 10 de la mañana, tomé una mesa en la esquina y empecé a investigar lo que Lorraine me había hecho. La ley de herencias en Colorado era compleja pero clara. Como viuda, Lorraine heredaba automáticamente todo, salvo que Kieran hubiera dispuesto lo contrario. Las leyes de propiedad conyugal significaban que la casa, las inversiones, incluso su empresa, eran de ella. Pero algo me molestaba. Kieran era meticuloso con todo, sobre todo con el dinero. Me había mostrado pólizas de seguro, estados de inversión, siempre explicando su planificación. ¿Por qué no me habría protegido de alguna manera? La base de datos legal de la biblioteca me dio acceso a documentos públicos. Busqué el testamento de Kieran, pero el expediente de sucesión mostraba solo lo básico, Lorraine como única beneficiaria. Patrimonio valorado en $2,3 millones. La casa sola costaba $800,000. Mi hijo había sido rico, más exitoso de lo que yo jamás imaginé. Alrededor del mediodía, el hambre me retorcía el estómago. Caminé hasta el McDonald's de al lado. Un menú de $5 era ahora mi presupuesto diario. Mientras comía despacio, alargando cada bocado, noté que aún llevaba una tarjeta en la cartera, la del abogado. Pero no era Clement Stern, sino otra. Howard Brent, Derecho de Familia y Planificación Patrimonial.
Volví a los ordenadores de la biblioteca e investigué el bufete de Brent. Tenía prestigio, buena reputación, especializado en fideicomisos familiares complejos. ¿Por qué Kieran había usado 2 abogados diferentes? La tarde trajo más preguntas. Descubrí que la empresa de Kieran, Keyix Solutions, había sido constituida con un socio, Silus Drake. Revisé su página web, lista de clientes impresionante, oficinas en pleno centro de Denver. Pero, según el expediente de sucesión, Lorraine era ahora dueña de la parte de Kieran. ¿Drake estaba al tanto de esto? ¿Había aceptado tener de pronto una nueva socia? Al cierre de la biblioteca, mi cabeza era un torbellino de dudas. Demasiados cabos sueltos. Kieran era reservado con sus negocios, pero siempre había sido protector conmigo. La forma cuidadosa en que manejó mi recuperación del derrame, la insistencia en que viviera con él mientras sanaba, nada encajaba con un hombre que dejaría a su padre en la calle. La 4ª noche en el coche fue la más fría hasta entonces. El 19 de febrero trajo una nevada ligera que cubrió el parabrisas, haciéndome sentir atrapado. Pero ni el frío logró apagar la agudeza que sentía ahora. La niebla del duelo se disipaba, reemplazada por algo que no experimentaba hacía años: propósito. El viernes por la mañana volví a la biblioteca apenas abrieron. Esta vez investigué la práctica de Clement Stern. Divorcios de alto perfil, protección de activos, trabajo corporativo, nada de planificación patrimonial. ¿Por qué Lorraine lo había elegido a él en lugar de a Howard Brent? Entonces, la idea me golpeó como un rayo. ¿Y si Kieran había mantenido algunos acuerdos en privado? Los dueños de negocios a menudo crean fideicomisos separados, protegiendo bienes que sus esposas desconocen, sobre todo si dudan del matrimonio. Busqué más a fondo sobre Keyix Solutions y encontré los acuerdos de sociedad registrados en el Estado. El lenguaje era técnico, pero una cláusula destacó: disposiciones para la muerte de un socio que protegían la continuidad de la empresa, independientemente de la herencia del patrimonio. El corazón me latía con fuerza. Si Kieran había estructurado todo con cuidado, Lorraine no era tan dueña de todo como creía. A la hora del almuerzo, tomé una decisión que me asustaba y me emocionaba a partes iguales. Usé el teléfono de la biblioteca y llamé a la oficina de Howard Brent. Brent, Morrison y compañía. ¿En qué podemos ayudarle? Soy Norman Kellogg. Creo que mi hijo Kieran fue cliente suyo. Hubo un silencio. Un momento, por favor. 2 minutos de espera. Luego la recepcionista volvió con un tono completamente distinto. El señor Brent quiere reunirse con usted de inmediato. ¿Podría venir esta tarde? Sí, pero debo advertirle que no tengo dinero para honorarios ahora mismo. Eso no será necesario, señor. ¿Puede estar aquí a las 2? Acepté con las manos temblorosas al colgar. Cualquiera que fuese el motivo, debía ser grande, tan grande que Howard Brent quería verme de inmediato y sin cobrarme un centavo. Eso solo podía significar una cosa: Kieran había dejado instrucciones. Instrucciones específicas sobre mí. El camino hasta la oficina de Brent me tomó 30 minutos, atravesando el centro de Denver. Antes, me aseé en el baño de una gasolinera, intentando lucir presentable pese a llevar la misma ropa desde hacía 4 días. El reflejo en el espejo aún mostraba a un hombre roto. Pero detrás de mis ojos algo había despertado. Lorraine creía que había ganado. Que me había destruido por completo. Estaba a punto de descubrir que subestimar a Norman Kellogg sería el mayor error de su vida. El teléfono de la biblioteca sonó a las 10 en punto, interrumpiendo mi concentración mientras repasaba mis notas sobre leyes de herencia. Estuve a punto de ignorarlo. ¿Quién me llamaría allí? Pero algo me impulsó a contestar. Norman, gracias a Dios que te encontré. Soy Silus Drake. El corazón me dio un vuelco. El socio de negocios de Kieran. No había sabido nada de él desde el funeral. Silus, ¿cómo? He intentado localizarte durante días. Un amigo en común me mencionó que podrías estar aquí.
Su voz transmitía una mezcla de preocupación genuina y eficacia empresarial. Norman, acabo de enterarme de tu situación. Es terrible. Las palabras me golpearon con más fuerza de lo esperado. Alguien se preocupaba por mí. Necesito la dirección de Howard Brent, le interrumpí, cortando cualquier formalidad. 3 días de supervivencia me habían enseñado a concentrarme en lo esencial. Por supuesto. Pero primero, ¿dónde estás quedándote? ¿Necesitas ayuda inmediata? Le expliqué mis circunstancias, mientras veía a otros usuarios de la biblioteca fingir que no escuchaban. Hubo un silencio incómodo en la línea. Esto es inadmisible, dijo finalmente. Kieran estaría furioso. Escucha, te paso el contacto de Howard, pero también necesitas ropa adecuada para esa reunión. Hay un Goodwill en East Colfax. 30 minutos después estaba en la parada del autobús con las indicaciones en un papel y $40 que Silus insistió en transferirme desde su móvil. El gesto significaba más que el dinero. Me demostraba que no estaba del todo solo. El trayecto en autobús duró 20 minutos, pasando por barrios que apenas reconocía. Denver había cambiado durante mis 3 años de recuperación. Más caro, más moderno, más ajeno. El Goodwill ocupaba lo que antes había sido una tienda departamental, sus vitrinas mostrando esperanzas de segunda mano. Dentro, las luces fluorescentes zumbaban sobre percheros abarrotados de ropa donada. El olor a suavizante se mezclaba con otro aroma difícil de definir, el aroma de vidas interrumpidas, de pertenencias abandonadas. Me dirigí a la sección de hombres en busca de algo que me devolviera dignidad. El traje azul marino colgaba entre un saco deportivo y un abrigo de invierno demasiado grandes. Pero este era distinto, bien confeccionado, apenas usado, seguramente donado tras el fallecimiento de alguien. Lo levanté contra mi pecho, revisando las medidas. Es una buena elección, dijo el dependiente, un hombre mayor con la amabilidad ensayada de quien ha visto mucho. Mezcla de lana de calidad, le servirá bien para ocasiones importantes. Ocasiones importantes. Hacía años que no tenía una. En el probador, estudié mi reflejo con atención. El traje me quedaba mejor de lo esperado, transformando mi aspecto de indigente en alguien que aún podía pertenecer a un entorno profesional. La tela daba estructura a mi postura. Pero era más que ropa. Por primera vez desde la muerte de Kieran, vi en el espejo a Norman Kellogg, el hombre que había criado a un hijo exitoso, que había construido motores con sus propias manos, que alguna vez mereció respeto. Pagué $14 por el traje, quedándome con lo suficiente para el pasaje de regreso a la biblioteca. La transacción se sintió más como una inversión que como un gasto. Esa tarde encontré un rincón tranquilo en un McDonald's y practiqué temas de conversación, escribiendo puntos clave en servilletas. Qué contarle a Howard sobre las acciones de Lorraine, cómo presentar mi situación sin sonar desesperado, qué preguntas hacer sobre los negocios de Kieran. El espejo del baño se convirtió en mi espacio de ensayo. Practiqué mi presentación una y otra vez. Cada repetición me hacía sentir más fuerte. El 23 de febrero lo pasé preparando. Investigué en línea el bufete de Howard, memoricé la dirección, planifiqué la ruta. La biblioteca pública de Denver se volvió mi cuartel general, con sus ordenadores y su silencio que me permitían pensar estratégicamente por primera vez en semanas. Para el 24 de febrero, estaba listo. El traje azul colgaba en mi coche, planchado y preparado. Mis preguntas estaban organizadas, mis frases ensayadas. La desesperación de la calle se desvanecía, reemplazada por algo que casi había olvidado: propósito. Esa noche, en el estacionamiento de la biblioteca, llamé a la oficina de Howard y programé la cita para la tarde siguiente. La cortesía profesional de la recepcionista me recordó que ya no era invisible. Mañana llegaría la verdad. Esa noche me permití tener esperanza. La oficina de Howard Brent ocupaba el 3er piso de un edificio de ladrillo remodelado en lodo, con grandes ventanales que daban al distrito histórico donde Kieran había iniciado su empresa años atrás. Llegué 15 minutos antes, con el traje puesto y la determinación de un hombre con asuntos legítimos que resolver.
La recepcionista, una mujer de la edad de mi nuera, me recibió con una calidez auténtica. Señor Kellogg, el señor Brent lo espera. ¿Le apetece un café mientras aguarda? Café. Café real servido en una taza de cerámica. Acepté agradecido, hundiéndome en un sillón de cuero que me recordó tiempos mejores. Howard apareció puntualmente a las 2. Era un hombre distinguido de unos 50 y tantos, cabello plateado y ojos amables tras unas gafas de montura fina. Pero su expresión cambió de inmediato al verme. Norman se acercó, observando mi rostro con evidente preocupación. Su estado me impacta. Pase a mi oficina de inmediato. Su despacho reflejaba décadas de éxito. Muebles de madera noble, estanterías repletas de volúmenes legales, fotografías familiares que transmitían arraigo y comunidad. Me condujo a un área de conversación, lejos de su escritorio formal. Cuénteme todo, dijo, con la intensidad de quien está acostumbrado a escuchar historias difíciles. Le relaté la emboscada de Lorraine, la crueldad calculada de desalojarme justo durante el funeral de Kieran, mis noches en el coche, la desilusión en servicios sociales, la destrucción sistemática de mi dignidad. Howard escuchó sin interrumpir, su expresión se oscurecía con cada detalle. Me echó como a basura, concluí, cambió las cerraduras mientras yo enterraba a mi hijo. Howard permaneció en silencio un largo instante. Luego se levantó y se dirigió a una gran caja fuerte en la esquina. Sus dedos marcaron la combinación con precisión. Su hijo era un hombre muy previsor, señor Kellogg. Sacó un sobresellado, con la inconfundible caligrafía de Kieran. Kieran anticipó que podrían surgir dificultades tras su muerte. Mi corazón se aceleró. ¿Qué clase de dificultades? Las que requieren planificación cuidadosa y protección legal. Howard volvió a su asiento, sosteniendo el sobre como si fuera un texto sagrado. Kieran dejó instrucciones específicas sobre su bienestar, Norman. Instrucciones muy específicas. La sala se llenó de una electricidad contenida. ¿Instrucciones sobre qué? Pregunté, apenas respirando. Sobre asegurarse de que su padre nunca enfrente exactamente la situación que acaba de describir. La sonrisa de Howard mezclaba satisfacción con una preocupación casi paternal. Kieran podía parecer confiado en su matrimonio, pero en los negocios no era ningún ingenuo. Me incliné hacia adelante, con el alma en suspenso. ¿Está diciendo? Lo que digo, explicó Howard, colocando el sobre en la mesa entre nosotros, es que Kieran se preparó para múltiples escenarios, incluida la posibilidad de que su viuda no compartiera su sentido de obligación familiar. ¿Solo una parte? Las palabras resonaron en mi mente como un trueno cuando Howard añadió: el documento que presenté en el Tribunal de Sucesiones representa únicamente una parte de la planificación patrimonial de tu hijo. Pero antes de que pudiera preguntar más, Howard se levantó y tomó una tarjeta de visita de su escritorio. Primero debemos resolver tu situación inmediata. Mi madre, Edith, vive en una casita de huéspedes junto al Cherry Creek Reservoir. Tiene 83 años, está lúcida como una navaja y siempre se queja de lo sola que se siente en esa casa. Me entregó la tarjeta con una dirección escrita al reverso. Estará encantada de tener a un caballero responsable como huésped mientras resolvemos los asuntos de tu hijo. Sin cargos, por supuesto. Valora más la compañía que cualquier renta. Miré la tarjeta, abrumado por el giro repentino de la suerte. No sé qué decir. Di que aceptarás ayuda cuando se te ofrece, respondió Howard con firmeza, regresando a su asiento con expresión seria. Kieran estaba preocupado por dejarte vulnerable, Norman. Pasó mucho tiempo asegurándose de que eso no ocurriera. ¿Y cuándo sabré los detalles? Pronto. Pero debemos seguir ciertos procedimientos legales. Y sospecho que Lorraine no aceptará estas revelaciones con gracia. Una sonrisa anticipatoria cruzó su rostro. Organizaremos una lectura formal cuando todas las partes estén debidamente notificadas. Salí de la oficina de Howard con las indicaciones hacia la casa de huéspedes y algo que no había sentido en semanas: esperanza verdadera.
No el optimismo desesperado de un hombre ahogándose, sino la confianza serena de alguien que tal vez no estaba solo. El trayecto hasta Cherry Creek tomó 30 minutos, entre caminos serpenteantes que ascendían hacia colinas con vistas al embalse. La propiedad de Edith Brent se alzaba en un carril privado bordeado de álamos. La casa principal era elegante pero acogedora, y la cabaña de invitados parecía hecha para alguien que necesitara refugio. Cuando llamé a la puerta, me abrió una mujer diminuta de cabellos blancos y ojos que no perdían detalle. «Debes de ser Norman», dijo, apartándose para dejarme entrar. Howard llamó antes. «Tengo café recién hecho y la cena lista en 1 hora. Te instalaremos como corresponde». Por primera vez desde la muerte de Kieran, sentí que volvía a tener un hogar. 3 días en la casa de Edith restauraron más que mi dignidad, despertaron algo que creía destruido para siempre por Lorraine. Propósito. La mañana del 28 de febrero, me encontraba en la mesa de la pequeña cocina repasando las notas que Howard me había dado, cuando escuché el crujir de grava en la entrada. Por la ventana vi como un sedán plateado se detenía con brusquedad, bloqueando todo el acceso. Lorraine salió del coche como una tormenta, su abrigo de diseñador ondeando al viento mientras caminaba hacia la cabaña. «Norman», gritó con voz autoritaria. «Sal ahora mismo. Tenemos que hablar». Desde la casa principal, Edith apareció en el umbral. Su figura de 83 años irradiaba una indignación protectora. Yo salí de la cabaña, con ropa limpia y una confianza que claramente sorprendió a mi exnuera. «Hola, Lorraine. Estás invadiendo propiedad privada. No te atrevas a darme lecciones sobre derechos de propiedad». Avanzó hasta quedar a 1 metro de mí, el rostro enrojecido de furia. «¿De verdad crees que puedes engañarme, viejo? Todo me pertenece. Todo». «Ya veremos lo que tu esposo tenía que decir al respecto», respondí con calma, con un peso en la voz que no tenía semanas atrás. La expresión de Lorraine cambió, de la ira al filo del miedo disfrazado de rabia. «¿Qué se supone que significa eso?» «Significa exactamente lo que suena». Crucé los brazos, manteniendo la mirada firme. Kieran era muy meticuloso en los negocios. Muy meticuloso. Edith se acercó desde la casa principal, el cabello perfectamente peinado a pesar de la hora temprana. Su dignidad imponía respeto. «Señorita, está molestando a mi invitado con sus gritos. Baje la voz o abandone mi propiedad de inmediato». Lorraine giró hacia ella, dejando caer toda pretensión de decoro. ¿Su invitado? Ese viejo patético debería estar en un asilo, no jugando a ser huésped con extraños. «Ese viejo patético», respondió Edith con precisión glacial, «sirvió a su país, crió a un hijo exitoso y merece la decencia básica que a usted parece faltarle. Manténgase al margen, abuela. Esto es un asunto de familia. Norman es mi invitado, así que es asunto mío. Y no soy tu abuela, jovencita. Gracias a Dios». La compostura de Lorraine se quebró del todo. «No tienen idea de con quién se enfrentan. Tengo abogados, tengo órdenes judiciales. Los enterraré en papeleo. Tráelos», dije en voz baja. «Trae tus órdenes. Estaremos preparados». La certeza en mis palabras la paralizó. Durante 3 semanas había tenido frente a sí a un hombre roto, suplicante. Ahora se encontraba con alguien distinto, alguien que sabía más de lo que ella imaginaba, alguien con aliados. «¿Qué sabes?», escupió como una serpiente. «¿Qué te contó ese idiota de mi marido?» «Nada», admití. Pero a sus abogados les contó bastante. Los ojos de Lorraine se abrieron, procesando las implicaciones. Kieran había sido obsesivo con la documentación, meticuloso protegiendo bienes y previendo contingencias. Si había sospechado problemas en su matrimonio. «Estás mintiendo». Kieran confiaba en mí por completo. «Kieran te amaba», la corregí. Y confiar y amar no siempre significan lo mismo. Retrocedió hacia su coche, perdiendo confianza. «Esto no ha terminado. Cuando acabe contigo,
desearás haberte quedado en ese estacionamiento donde pertenecías. Tal vez, respondí con calma. Pero no me enfrentarás solo. Lorraine azotó la puerta del coche y salió derrapando, la grava golpeando los ventanales de la cabaña. Nos quedamos mirando hasta que las luces traseras desaparecieron en la curva. Bueno, dijo Edith, acomodándose el cabello con elegancia. Eso fue revelador. Tu nuera tiene un vocabulario que avergonzaría a un marinero. Me descubrí sonriendo. Sonriendo, por primera vez desde el funeral de Kieran. Ya no es mi nuera, respondí. Lo dejó claro hace 3 semanas. ¿Y qué hará ahora? Entrar en pánico, dije con satisfacción. Y la gente en pánico comete errores. Edith asintió aprobando. Howard me enseñó a apreciar una buena estrategia. ¿Quieres más café? Sospecho que necesitaremos fuerzas para lo que viene. Mientras regresábamos hacia la cabaña, comprendí que algo fundamental había cambiado. 3 semanas atrás, Lorraine había destruido a Norman Kellogg, la víctima. Hoy había conocido a Norman Kellogg, el adversario. La sala de conferencias en la oficina de Howard tenía un aire distinto esta vez, formal, cargado de gravedad legal. Exactamente a las 3 de la tarde del 3 de marzo, todas las partes estaban sentadas alrededor de la mesa de caoba pulida. Lorraine llevaba su mejor traje negro, irradiando seguridad. A su lado, Clement Stern abrió su portafolio, con las libretas legales listas. Me senté frente a ellos con mi traje de segunda mano de Goodwill, más sereno de lo que me había sentido en semanas. Howard abrió la sesión con la precisión de un profesional veterano. Estamos aquí para la lectura formal del testamento de Kieran Kellogg, fechado el 15 de septiembre de 2023. La fecha me sorprendió. Kieran había actualizado su testamento apenas 5 meses atrás, en lo que yo creía que era una etapa feliz de su matrimonio. Las disposiciones principales son directas, continuó Howard, leyendo de los documentos oficiales. La casa ubicada en 1247 Cherry Creek Drive pasa a Lorraine Wilmer Kellogg, junto con todo su mobiliario y efectos personales. Los activos de Kellogg Solutions se transfieren a la señora Kellogg como propietaria única. La sonrisa de Lorraine se volvió depredadora. Había ganado todo lo importante, tal y como esperaba. El señor Norman Kellogg recibirá una asignación mensual de $800 de un fondo de pensión designado, suficiente para un alojamiento modesto. $800. Apenas lo justo para un estudio y comida básica. La victoria de Lorraine parecía completa. Por fin prevalece la justicia, dijo, girándose hacia mí con satisfacción mal disimulada. Espero que esto acabe con cualquier ilusión de disputar mi herencia. Clement asintió complacido, ya guardando papeles en su portafolio como si todo estuviera resuelto. Pero Howard permaneció sentado, con el rostro cuidadosamente neutral. Hay un asunto adicional. Sacó un sobresellado de su caja fuerte. Kieran dejó instrucciones específicas para una consulta privada con el señor Kellogg sobre disposiciones suplementarias. La temperatura de la sala cambió al instante. Clement levantó la cabeza de golpe. ¿Disposiciones suplementarias? Tenemos derecho a conocer todas las provisiones de la herencia. En realidad, no, respondió Howard con voz firme, cargada con décadas de autoridad legal. La ley de Colorado permite legados privados y consultas personales. Este sobre está dirigido específicamente al señor Norman Kellogg para su revisión individual. La expresión confiada de Lorraine titubeó. Eso es ridículo. ¿Qué podría haberle dejado Kieran a ese viejo patético? Tal vez deberíamos descubrirlo juntos, intervino Clement, guiado por su instinto profesional. Esto es inaceptable, exclamó, alzando la voz con indignación. La administración de una herencia requiere divulgación completa. Howard no se movió. El testamento principal ha sido leído en cumplimiento absoluto de la ley. Este documento adicional se refiere a asuntos personales entre padre e hijo. Las leyes de privacidad aplican. Lorraine se levantó bruscamente, la silla chirriando contra la madera.
No permitiré que acuerdos secretos socaven mi herencia. Su herencia sigue siendo exactamente la que se ha leído, replicó Howard con calma. Esta consulta no afecta en nada a las disposiciones principales. La distinción era sutil, pero crucial. Lo que Kieran había planeado operaba al margen del patrimonio principal. Lorraine entendió la implicación aunque no pudiera expresarla en términos legales. ¿Cuándo ocurrirá esa consulta?, preguntó Clement con tono cortante. Inmediatamente, para quienes deseen quedarse. Howard fue claro, todos los demás debían retirarse. Lorraine recogió su bolso con movimientos bruscos. Esto no ha terminado, Norman. Descubriré qué juegos estás tramando. No estoy jugando, respondí en voz baja. Solo estoy honrando los deseos de mi hijo. Clement cerró su portafolio con frustración apenas contenida. Estaremos vigilando de cerca esta situación. Cualquier irregularidad será impugnada de inmediato. Se marcharon juntos, los tacones de Lorraine resonando con furia por el pasillo. Desde la ventana los vi discutir junto al Mercedes de Clement antes de irse por separado. Howard esperó hasta que el sonido de los motores desapareció y luego me condujo a unas butacas cómodas, lejos de la mesa formal. El gesto marcaba el cambio, de un acto legal a una consulta personal. Su hijo fue un hombre extraordinario, Norman, dijo, sosteniendo el sobre con algo parecido a reverencia. Esta planificación requirió meses de preparación cuidadosa. Mis manos temblaban mientras aceptaba el sobre. Reconocí de inmediato la caligrafía de Kieran. Para papá, cuando se requiera justicia. El sobre pesaba más de lo que debería. Howard se levantó y se acercó a la ventana, dándome privacidad pero permaneciendo cerca para responder preguntas. Rompí el sello con cuidado. Dentro había varios documentos y lo que parecía ser una tarjeta de memoria. Encima, una carta con fecha del día anterior, escrita con la precisión característica de Kieran. Papá, si estás leyendo esto, mis sospechas sobre Lorraine se confirmaron. Lamento no haber podido enfrentarla directamente. Es más peligrosa de lo que imaginas. En su lugar, diseñé un esquema financiero para protegerte de su golpe final. Me quedé sin aliento. Golpe final. Había sabido que algo terrible se avecinaba. Hace 2 años empecé a notar cambios en su comportamiento. Preguntas sobre mis negocios, súbito interés en la planificación patrimonial, reuniones con abogados de divorcio que creyó que desconocía. Contraté a un investigador privado y descubrí que planeaba quedarse con todo y abandonarte en cuanto yo muriera. Las palabras me golpearon como puños. 2 años. Había sabido todo ese tiempo y nunca me dijo nada. No podía probar legalmente sus intenciones, pero sí podía prepararme. El testamento principal le da todo lo que espera, la casa, el negocio, suficiente para saciar su codicia. Pero moví los verdaderos activos al extranjero a través de instrumentos financieros complejos. $8 millones, papá. Solo accesibles mediante identificación biométrica que únicamente tú posees. 8 millones. El número se resistía a entrar en mi mente. Howard se acercó con cautela. ¿Quieres que te explique la parte técnica? Asentí, aún tambaleante por la revelación. Mi hijo había estado protegiéndome de una devastación que yo jamás vi venir. Kieran pasó 18 meses creando una estructura financiera imposible de romper, explicó Howard, tomando asiento a mi lado. Bancos suizos, cuentas en las Islas Caimán, fideicomisos en múltiples jurisdicciones. Lo brillante es su simplicidad, todo requiere tu huella y tu escaneo ocular para acceder. Ella no puede tocarlo. Ni siquiera sabe que existe. La herencia que recibió representa apenas el 10% de la verdadera fortuna de Kieran. El resto ahora es tuyo. Volví a la carta, con la vista empañada de lágrimas. Perdóname por no contártelo antes. Quería creer que mis sospechas eran infundadas, que Lorraine demostraría ser digna del amor que le di. Pero no podía arriesgar tu seguridad a la esperanza. Tú sacrificaste todo por mi éxito.
tu jubilación, tus sueños, tu independencia. Esta es mi forma de asegurar que nunca dependas de la bondad de otros. El recuerdo de haberle entregado a Kieran mis $15,000 regresó con fuerza. Todos mis ahorros, ofrecidos sin dudar. Él nunca olvidó ese sacrificio. Hay más, dijo Howard suavemente, sacando un pequeño dispositivo. Grabó un mensaje en vídeo para este momento. La pantalla cobró vida y, de pronto, mi hijo estaba frente a mí, hablando a la cámara con la intensidad que recordaba de sus presentaciones de negocios. Papá, perdóname por ocultarte la verdad sobre Lorraine. Ver cómo te manipulaba mientras planeaba tu destrucción fue lo más duro que he vivido. Pero este plan te protegerá de su golpe final y te dará un poder que ella jamás imaginó. La imagen se detuvo un instante y luego continuó con una emoción visible. Te amo más de lo que puedo expresar. Me enseñaste todo sobre el honor, el sacrificio y la protección de la familia. Ahora me toca a mí protegerte a ti. El vídeo terminó, dejando un silencio roto solo por mi respiración entrecortada. Howard esperó pacientemente mientras yo intentaba asimilar la magnitud del regalo de mi hijo. ¿Y ahora qué pasa? Logré preguntar al fin. Mañana iremos al banco. La caja de seguridad principal contiene los códigos de acceso y más instrucciones, explicó Howard, con un semblante repentinamente serio. Pero, Norman, esto no se trata solo de dinero. Kieran te dejó herramientas para la guerra psicológica. Quería que tuvieras todas las ventajas al enfrentarte a ella. Doblé la carta con cuidado, entendiendo por primera vez que el amor de mi hijo había llegado más allá de la muerte, transformándome de víctima en vencedor. Entonces, dije con firmeza, démosle a Lorraine exactamente lo que se merece. A la mañana siguiente, Howard me llevó en su sedán de lujo al First National Bank en el centro de Denver. El contraste con mi viejo Honda Civic era brutal. El vestíbulo de mármol hablaba de dinero antiguo y poder establecido, el tipo de institución que gestionaba arreglos financieros internacionales sin hacer preguntas incómodas. Nos recibió una mujer distinguida, Patricia Wells, cuya discreción profesional dejaba claro que no era la primera vez que trataba con planes de Kieran. Señor Kellogg, su hijo se preparó minuciosamente para este momento. Nos guió a un ascensor privado que conducía a la bóveda de cajas de seguridad. Escáneres biométricos calibrados específicamente para mi identificación aseguraban la entrada. El lugar parecía una fortaleza, paredes de acero, sistemas múltiples de seguridad, privacidad absoluta. Cuando Patricia abrió la caja 1247, entendí la elección de Kieran, el mismo número de la dirección de la casa donde Lorraine ahora vivía en su triunfo ignorante. Dentro había documentos que cambiarían todo. Números de cuentas en Suiza y las Islas Caimán, papeles legales que establecían mi propiedad exclusiva de activos que Lorraine ni siquiera imaginaba, y un dispositivo de vídeo etiquetado como instrucciones finales. Les daré privacidad, dijo Patricia, retirándose hacia la entrada de la bóveda. Howard permaneció a mi lado mientras activaba el dispositivo. El rostro de Kieran apareció de nuevo, pero esta grabación era distinta, menos emocional, más estratégica. Papá, si estás viendo esto, es porque accediste a la protección financiera que diseñé. Pero el dinero por sí solo no te dará justicia. Lorraine destruyó tu dignidad porque creyó que estabas indefenso. Es hora de demostrarle que estaba equivocada. La pantalla cambió, mostrando fotografías y documentos que nunca había visto. Lorraine reuniéndose con abogados de divorcio 6 meses antes de la muerte de Kieran, registros financieros que evidenciaban intentos de transferir activos en secreto, correos electrónicos donde revelaba sus verdaderos sentimientos hacia mí. Las palabras escritas me hicieron estremecer, el viejo inútil que estorba, así me había llamado en su correspondencia legal. La voz de Kieran continuó. Dijo que deshacerse de ti sería como limpiar la casa después del funeral. Había documentado todo. Cada insulto, cada plan, cada acto de crueldad calculada. El expediente era devastador. Pruebas legales de premeditación, manipulación psicológica, conspiraciones financieras, más que suficiente para destruir su reputación y credibilidad. Usa esta información con sabiduría, terminó Kieran.
Lorraine solo respeta el poder y solo teme la exposición. Cuando decidas recuperar tu dignidad, estas herramientas te ayudarán a hacerlo correctamente. El vídeo finalizó con un último mensaje. Tú me enseñaste a luchar con honor, papá. Ahora te toca luchar por ti mismo. Regresamos a la casa de huéspedes al mediodía. Edith, con la intuición de quien lee un rostro sin palabras, me preparó té en silencio. La transformación es notable, observó Howard, revisando documentos en la mesa de la cocina. Ayer, Lorraine tenía todo. Hoy, tú tienes todas las cartas, y ella ni siquiera sabe que el juego ha cambiado. Esa tarde estudié cada pieza de evidencia que Kieran había reunido. El patrón era claro. Lorraine había pasado 2 años preparando mi destrucción en cuanto Kieran muriera. Había investigado residencias de ancianos, consultado formas de declararme incompetente, incluso hablado con abogados sobre forzar una tutela legal. Pero cometió un error fatal, subestimó la profundidad del amor de un padre y el instinto protector de un hijo. El 5 de marzo lo dediqué a una preparación estratégica. Memoricé cifras clave, ensayé cómo presentar las pruebas con calma, me entrené para la guerra psicológica. Edith, con la astucia que había influido claramente en la carrera legal de su hijo, me ayudó a practicar conversaciones, haciendo de abogada del diablo en cada escenario. Confianza, Norman, me aconsejó durante la cena. El arma de Lorraine era tu desesperación. Quítasela, y ella se convierte en la desesperada. Para el 6 de marzo, me sentía listo. El hombre asustado y derrotado que ella había arrojado a la calle ya no existía. En su lugar había alguien con recursos, aliados y un plan que devolvería a Lorraine exactamente lo que intentó darme a mí: impotencia total. Esa noche, Howard llamó con los arreglos finales. He programado una reunión para mañana por la tarde. Le dije a Clement que descubrimos irregularidades que requieren atención inmediata. Vendrán esperando desafiar tu consulta, y en cambio descubrirán a un Norman Kellogg que jamás imaginaron enfrentar. Pasé la noche escribiendo notas, organizando pruebas, preparando mi estrategia. El día siguiente definiría si la justicia aún significaba algo en un mundo donde la crueldad parecía prevalecer sobre la bondad. Pero esa noche, por primera vez desde la muerte de Kieran, sentí algo más fuerte que esperanza. Sentí poder. El 7 de marzo llegaron documentos oficiales a la casa de Edith, entregados por un agente judicial que se disculpó por la intrusión. Clement Stern había presentado una demanda de incompetencia, alegando que yo no estaba en condiciones mentales de manejar mis asuntos financieros y necesitaba una tutela judicial. Están desesperados, observó Howard, revisando los papeles. Este tipo de pesca legal suele volverse en contra con estrépito. La evaluación psicológica ordenada por el tribunal se realizó 2 días después en el Hospital General de Denver. La doctora Patricia Martínez, psicóloga clínica con 30 años de experiencia, condujo una prueba cognitiva exhaustiva de 3 horas. El señor Kellogg demuestra plena competencia mental, concluyó después. Funciones cognitivas por encima del promedio para su edad, excelente memoria, gran capacidad de resolución de problemas. Quien haya sugerido lo contrario, claramente no lo conoce. Mientras yo superaba la evaluación con sobresaliente, Clement recorría Denver buscando testigos dispuestos a hablar contra mi carácter. Contactó a antiguos vecinos, a socios de negocios de Kieran, incluso al personal del McDonald's donde había comido durante mis días en la calle. Todos sus intentos fracasaron. Los vecinos me recordaban como un hombre servicial y confiable. Los asociados de Kieran hablaban de mi orgullo, mi entrega y mi apoyo durante los años iniciales de la empresa. Hasta el gerente de McDonald's defendió mi dignidad en tiempos difíciles. Nadie hablará en tu contra, informó Howard con satisfacción. La red de Clement no pescó más que respeto comunitario. Para el 11 de marzo, la desesperación de Lorraine alcanzó un punto crítico. Me llamó solicitando una reunión privada en una cafetería del centro, asegurando que quería hablar de asuntos familiares con calma. Llegué y la encontré encorvada sobre un café con leche intacto, su habitual seguridad sustituida por algo cercano al pánico.
Había adelgazado desde nuestro enfrentamiento en la casa de Edith, y su ropa de diseñador colgaba en su figura debilitada. Norman, tenemos que hablar, dijo, con una voz carente de autoridad. Te escucho. Esta demanda se está volviendo costosa. Los honorarios legales se acumulan. Se inclinó hacia mí, con la desesperación apenas disfrazada de negociación. ¿Cuánto quieres? ¿50.000? ¿100.000? Solo abandona cualquier desafío legal que planees. La oferta lo revelaba todo. Sospechaba que yo tenía recursos, pero no alcanzaba a imaginar su magnitud. Lo más importante, me estaba ofreciendo dinero. Dinero que, en el fondo, había sido mío desde el principio, construido sobre los ingresos de Kieran, nacidos de mi primer sacrificio. ¿Crees que esto se trata de dinero, Lorraine? Todo se trata de dinero. Sacó su chequera con manos temblorosas. Pon tu precio. 200.000. Puedo liquidar algunas inversiones. Quédate con tu dinero. Me puse de pie, disfrutando la inversión total de nuestro equilibrio de poder. Vas a necesitar cada centavo para lo que viene. Su rostro se volvió pálido. ¿Qué quieres decir con lo que viene? Justicia. Caminé hacia la puerta, luego me detuve para mirarla de nuevo. Pronto serás tú quien suplique, Lorraine. Tal como querías que yo lo hiciera. Esa misma tarde fui con Howard al banco y accedí por primera vez a mis cuentas en el extranjero. El proceso fue sorprendentemente simple. Escaneo de huella digital, identificación retinal, verificación de firma. En minutos había transferido $200.000 a mi cuenta corriente local. La gerente, Patricia Wells, manejó la transacción con la misma discreción profesional de siempre. ¿Desea hacer más transferencias, señor Kellogg? Eventualmente, respondí, pero esta cantidad cubre mis necesidades inmediatas. De regreso a la casa de huéspedes, Howard no pudo ocultar su satisfacción. Ella te ofreció dinero que ya era tuyo, te exigió que abandonaras demandas que ni siquiera has presentado y terminó suplicando clemencia al mismo hombre que arrojó a la calle. La ironía es perfecta. Kieran apreciaría esta justicia, contesté. Su plan está funcionando exactamente como lo pensó. Esa noche Edith sirvió la cena con un cuidado especial, celebrando lo que ella reconocía como un punto de inflexión. Tu hijo estaría orgulloso, dijo sencillamente. Has recuperado todo lo que ella intentó robarte. No todo, la corregí. Todavía no. El 15 de marzo, la oficina de Howard parecía un tribunal. Había convocado a todas las partes para lo que definió como un asunto legal urgente que requería resolución inmediata. Lorraine llegó acompañada de Clement, ambos con una seguridad forzada que no engañaba a nadie. Yo me senté frente a ellos con un traje nuevo, no de Goodwill esta vez, sino de Brooks Brothers, comprado con fondos que representaban solo una fracción de mis recursos actuales. El contraste era intencional. Y efectivo. Estamos aquí para tratar irregularidades en la herencia Kellogg, anunció Howard formalmente. El señor Norman Kellogg tiene información que, por ley de Colorado, requiere divulgación. Clement se enderezó en su silla. ¿Qué irregularidades? El testamento era perfectamente claro. El testamento que leyeron era claro, lo corregí. Pero no estaba completo. Coloqué una carpeta sobre la mesa de conferencias, organizada con la precisión que Kieran me había enseñado en los negocios. Estados de cuenta, documentación de cuentas en el extranjero, registros de acceso biométrico. Evidencias de una estructura financiera que Lorraine jamás habría imaginado. Kieran predijo tus movimientos, Lorraine. Cada palabra cruel, cada plan, cada acción. Documentó todo. El color desapareció de su rostro. ¿De qué estás hablando? De que tu esposo pasó 2 años observándote mientras planeabas destruirme. Abrí la carpeta, mostrando fotografías y registros financieros. Sabía de tus reuniones con abogados de divorcio, de tus investigaciones sobre residencias, de tus cálculos para deshacerte de lo que llamabas el viejo inútil que estorba. Clement se inclinó,
estudiando los documentos con creciente alarma. ¿De dónde salió todo esto? Arreglos privados de seguridad de Kieran, respondió Howard con calma. Vigilancia completamente legal de su propio hogar y asuntos de negocios. Las manos de Lorraine temblaban mientras intentaba tomar los papeles. Esto es imposible. Kieran confiaba en mí por completo. Kieran te amaba, la corregí. Pero amar no significa ser ciego. Cuando descubrió tu verdadera naturaleza, se protegió, y me protegió. Mostré los estados de cuenta. Vi cómo su expresión pasaba de la confusión al horror cuando los números cobraron sentido. 8 millones de dólares en cuentas a mi nombre, accesibles solo con mis datos biométricos. ¿Dónde está el resto del dinero? Susurró. ¿Qué resto? Preguntó Howard con inocencia fingida. El patrimonio valía 16 millones. ¿Dónde están los otros 8? La admisión flotó en el aire como una confesión. Había conocido el verdadero valor de la fortuna de Kieran, lo había calculado hasta el último dólar para preparar su golpe. El patrimonio de Kieran totalizaba exactamente 16 millones, confirmó Howard. Tú heredaste la mitad a través del matrimonio. La otra mitad pertenece a su padre mediante instrumentos financieros creados antes de la boda, fuera del alcance de la ley conyugal. El rostro de Clement palideció al comprender las implicaciones. Fideicomisos internacionales, cuentas suizas, inversiones en las Caimán, múltiples jurisdicciones, expliqué con calma. Todo establecido legalmente. Todo accesible solo con mi huella y mi retina. Esto es fraude, gritó Lorraine. Esos activos son míos. En realidad, nunca lo fueron. Howard desplegó más documentación. Kieran creó estos arreglos con fondos personales que existían antes de tu matrimonio. Los 8 millones representan el retorno de la inversión inicial de su padre más intereses y crecimiento estratégico. Recordé entonces mi sacrificio de $15,000, aquel fondo de jubilación que entregué sin dudar para el arranque de su empresa. Ahora se había convertido en millones, protegidos por una previsión que yo jamás habría imaginado. Me echaste a la calle creyendo que lo habías tomado todo, dije en voz baja. Pero tu codicia te reveló tal como eras a un hijo que amaba tanto a su padre que lo protegió incluso después de la muerte. Lorraine se desplomó en su silla, comprendiendo al fin la magnitud de su derrota. Había ganado 8 millones con su matrimonio, pero perdido otros 8 por su crueldad. La simple decencia humana le habría dado acceso a todo. Ahora lo entiendes, concluí. Cada dólar que pensaste robar mediante manipulación representa exactamente la mitad de lo que habrías tenido con un poco de bondad. Clement recogió sus papeles con manos temblorosas. Su reputación profesional había quedado hecha trizas. La estrategia impecable de Howard lo había expuesto como un aficionado. La justicia a veces tarda, observó Howard con satisfacción. Pero llega. Abril trajo consigo la transformación de Denver, del gris del invierno a la promesa de la primavera, reflejando mi propio renacimiento. Pasé la primera semana buscando casa en Washington Park, uno de los barrios más prestigiosos de la ciudad, acompañado por una agente inmobiliaria que trató mis credenciales financieras con el respeto debido. La mansión victoriana que elegí se encontraba en una esquina arbolada con olmos centenarios. Su porche envolvente y ventanales transmitían dignidad establecida. Costaba $800,000, exactamente lo mismo que la casa de Kieran, donde ahora Lorraine luchaba con una hipoteca creciente y un valor de propiedad en declive. «Felicidades, señor Kellogg», me dijo la agente al firmar la compra. «Será muy feliz aquí». El día de la mudanza contraté profesionales para trasladar mis nuevas pertenencias, muebles elegidos por gusto, no por necesidad, obras de arte que transmitían alegría, no simples adornos, un despacho diseñado para gestionar inversiones, no para sobrevivir a la intemperie. Edith me visitó durante el proceso, encantada al recorrer habitaciones que reflejaban seguridad financiera y dignidad personal. Kieran estaría tan orgulloso, dijo, admirando la biblioteca donde los libros de negocios de mi hijo compartían estantes con los volúmenes que siempre había soñado leer. Él hizo todo esto posible, respondí.
Cada comodidad, cada seguridad, cada instante de paz. Todo es su regalo para mí. Mientras tanto, el mundo de Lorraine se derrumbaba con precisión quirúrgica. La casa de Cherry Creek salió al mercado con un precio reducido, presionada por deudas que exigían una venta rápida que apenas cubriría lo que debía. Las tácticas legales agresivas de Clement Stern habían fracasado con tal espectacularidad que su reputación quedó arruinada de manera permanente, sus clientes comenzando a cuestionar su competencia. Howard visitaba mi nueva casa con frecuencia. Oficialmente, para consultas legales. En realidad, porque entre nosotros había nacido una amistad genuina, tejida primero por la obligación y luego por el respeto mutuo. La justicia tiene una hermosa simetría, comentó una tarde mientras compartíamos café en mi sala. Ella recibe exactamente lo que intentó darte a ti: indigencia, inseguridad financiera, aislamiento social. Consecuencias naturales. Lo corregí con serenidad. Yo no provoqué su caída. Sus propias elecciones lo hicieron. El encuentro final ocurrió a finales de abril. Una coincidencia frente al juzgado, donde Lorraine estaba presentando papeles de bancarrota. Su aspecto era irreconocible, ojerosa, la ropa de diseñador sustituida por prendas baratas, la seguridad borrada por completo, reemplazada por la desesperación de alguien derrotado por sus propios actos. Norman, por favor. Se acercó con cautela, sin rastro de la arrogancia que la había definido. Sé que cometí errores, pero necesito ayuda. Solo una asistencia temporal hasta que pueda recuperarme. El giro de roles estaba completo. 3 meses atrás, yo había sido el que suplicaba compasión, pidiendo una pizca de humanidad a quien me respondió con crueldad calculada. Ahora era ella quien ocupaba ese lugar, pidiendo la bondad que jamás había mostrado. Aprende a sobrevivir sola, Lorraine. Le devolví sus propias palabras de aquella tarde de febrero, sin rencor, pero con absoluta firmeza. Resuélvelo como lo hace todo el mundo. Su rostro se desmoronó al reconocer el eco de su propia crueldad, devuelto con intereses. Y sin embargo, no sentí satisfacción en su sufrimiento. Solo la conclusión inevitable de una justicia que había seguido su curso natural. Esa misma tarde, visité la tumba de Kieran por primera vez desde el funeral. La lápida llevaba una inscripción sencilla: amado hijo y padre. Palabras que resumían el amor que había motivado todo lo ocurrido. La justicia prevaleció, hijo, susurré, colocando flores frescas junto a la piedra. Tu plan funcionó a la perfección. Tu padre está a salvo, y la mujer que intentó destruirlo aprendió que la codicia cuesta mucho más que la generosidad. El viento de primavera agitó las ramas del cementerio, trayendo consigo el aroma de un renacer inevitable. De pie, con mi abrigo nuevo y mi coche de lujo estacionado cerca, seguro económicamente por el resto de mi vida, entendí que la mayor victoria no era la riqueza acumulada, sino la dignidad restaurada. El amor de Kieran había trascendido la muerte para transformarme de víctima en vencedor, demostrando que la lealtad familiar va más allá de la tumba cuando se expresa con planificación inteligente y protección inquebrantable. Si te gustó esta historia, dale like al vídeo, suscríbete al canal y comparte en los comentarios qué te ha parecido. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda.